Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 20 de noviembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Edmundo Rey. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes penitencial 20 de noviembre. Mis hermanos y mis hermanas, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 45 al 48, y es el final de este capítulo 19. Donde encontramos, mis hermanos, varios acontecimientos. Primero, es el final del recorrido de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Recordemos que en el capítulo 19, versículo 28, el Señor entra a Jerusalén. Oficialmente, al entrar a Jerusalén, inicia lo que se conoce como el ministerio de Jesús en Jerusalén. Después de que el Señor entra en Jerusalén, va el Señor Jesucristo y desde el monte de los olivos, lo que se llama el Dominus Flevi, el Señor ora y llora por Jerusalén. Después de eso el Señor entra oficialmente a la ciudad, y al entrar el Señor lo primero que hace es la expulsión de los vendedores del templo, pues como dice el versículo 46, citando, mis hermanos, Jeremías 7:11 e Isaías 56:7, el celo por la casa de Dios lo devora. Dice la Biblia: Jerusalén, con la entrada en el templo, culmina Jesús su larga subida a la ciudad santa, que ha iniciado en el capítulo 9, versículo 51. Entonces el Señor llega a Jerusalén, llora por Jerusalén, entra en el templo y purifica el templo. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Vea qué interesante, mis hermanos y mis hermanas. Si el Señor entrara hoy en nuestra vida, si el Señor viera hoy nuestro corazón, ¿qué tendría que echar fuera el Señor? Cuántos pecados, mis hermanos, cuántas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Hoy permitámosle al Señor que Él también purifique nuestra vida, que también purifique nuestro templo. Somos templos vivos del Espíritu Santo, pero hay cosas, mis hermanos y mis hermanas, dentro de nosotros que no le dan la gloria a Dios, y tenemos que permitirle al Señor que entre y que tome control, poder y autoridad sobre nuestra vida, y que eche fuera, que expulse todo aquello que está dentro de nuestra vida que no le da la gloria a Dios. Por esta razón es que lo primero que el Señor hace al llegar es purificar el templo. Ojalá que nosotros le pidamos al Señor hoy que purifique nuestra vida, que lo dejemos entrar a través del sacramento de la reconciliación, y le pidamos al Señor que saque todo aquello que no le da gloria al Señor en nuestro corazón. Vea qué interesante.
Ya después de que el Señor purifica el templo, de que echa los vendedores, como nos lo dice a nosotros, el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, Marcos en el capítulo 11 o Juan en el capítulo 2, vendían palomas, novillos, vendían todos los animales que utilizaban los judíos para la purificación, para el sacrificio. Tenían que hacer la presentación en el templo de ofrecer un animal, mis hermanos y mis hermanas. Ya nosotros no necesitamos de eso, porque tenemos a uno que es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, que entregó su vida por nosotros para darnos vida y en abundancia. Sin embargo, cuando las personas llegaban al templo a ofrecer sus sacrificios, entonces los vendedores aprovecharon para hacer de la casa del Señor una cueva de bandidos, vendiendo animales, cambiando y aprovechándose del que venía de afuera, del extranjero, vendiéndole las cosas un poco más costosas o vendiéndole los animales con muchos defectos que los conseguían más baratos, entre otras cosas, dicen algunos historiadores, entre ellos Flavio Josefo. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Lo que hizo fue purificar, botar las monedas, las mesas, monedas de cambio, expulsar a los vendedores, una purificación del templo. Ya después de que el Señor Jesucristo purifica el templo, lleno por el celo, por la casa del Señor, el Señor Jesucristo empieza a enseñar en el templo. Recordemos lo que había pasado en la sinagoga de Capernaum, Lucas capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, versículo 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Vea qué interesante esto, mis hermanos, para anunciar, para predicar. ¿Y qué es lo primero que el Señor hace después de purificar el templo? Lo que hace el Señor es enseñar. Se dedicó a enseñar cumpliendo lo que se había comprometido allá en Nazaret, donde se había criado. Entonces el Señor enseñaba todos los días en el templo, todos los días enseñaba en el templo. Eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aquí en adelante entonces se van a abrir dos grupos: el pueblo que sigue, la muchedumbre que sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y los dirigentes, los sumos sacerdotes, los escribas, los notables del pueblo, que ya se van aferrando cada vez más en su decisión de quitarle la vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es importante, porque estos dos grupos, mis hermanos y mis hermanas, hacen parte del ministerio de Jesús en Jerusalén. ¿En cuál de estos dos grupos nos vamos a ubicar nosotros? Los dos escuchaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicando en el templo, pero uno en su corazón decidió apartarse del Señor hasta el punto de querer quitarle la vida, y el otro decidió escucharlo hasta el punto de poner su mirada en sus labios. Esto es importante porque nos dice el versículo 47. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, el primer grupo, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Y esto es importante porque si volvemos a la sinagoga de Nazaret, en San Lucas capítulo 4, después de que el Señor enrolló el volumen, dice el Lucas 4:20, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Y escúcheme muy bien, en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. En la sinagoga los ojos tenían que estar puestos en el rollo, en la palabra. Cuando se leía la palabra del Antiguo Testamento, los ojos de la gente tenían que estar puestos en el libro como tal, en el rollo como tal. Y en este caso estaban puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el verbo, la palabra de Dios. Como dice San Juan 1:1, en arché enjo logos, en el principio existía el logos, el verbo, la palabra. Y dice el 1:14, y el logo de Dios se hizo sars,
se hizo carne. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque los ojos estaban puestos en Él. En el templo, mis hermanos y mis hermanas, los ojos del pueblo estaban puestos en los labios del Señor, en la palabra que salía de su boca. Y a la medida que esa palabra iba saliendo de la boca de Jesús, iba entrando por los oídos de aquellos que lo escuchaban, iba bajando en su corazón e iba naciendo en ellos el don de la fe. Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo, oír la palabra de Dios. Entonces, vea qué interesante. Primero el Señor purifica el templo, expulsa a los vendedores porque estaba lleno de celo por la casa de Dios, porque dice el Señor que mi casa será casa de oración, no una cueva de bandidos, dice el Señor. Y segundo, el Señor predica, el Señor enseña. ¿Qué enseñaba el Señor? Lucas no nos dice a nosotros el contenido de la predicación misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente nos dice que enseñaba todos los días en el templo. Tal vez mis hermanos y mis hermanas, iluminados con los otros evangelistas, San Mateo en el capítulo 21, San Marcos en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, San Juan en el capítulo 2, tal vez iluminados por los demás evangelistas, vamos a ver el contenido de la predicación de nuestro Señor Jesucristo dentro de aquel templo, un contenido lleno de amor, de caridad, de esperanza, un contenido. El Señor predicaba a través de parábolas, enseñaba acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, enseñaba acerca del amor, de la bondad, de la misericordia, de la caridad para con el prójimo. Todo esto lo encontramos nosotros en los otros evangelistas, sobre todo el evangelista San Mateo, que estamos escuchando los domingos en este ciclo A. Y es importante, mis hermanos, porque frente a esta predicación de Jesús, nosotros tenemos estas dos opciones. O dejamos que el Señor purifique nuestra vida y nos entregamos a Él, nos volvemos a Él, lo escuchamos a Él y lo seguimos a Él, o no dejamos que el Señor purifique nuestra vida y nuestro corazón va a seguir como está, lleno de odio, resentimiento, rencores, iras, ateísmo, los frutos del Espíritu o las obras de la carne. Nosotros debemos saber, mis hermanos, cuál camino vamos a seguir. Ojalá que sigamos el camino de aquel pueblo que estaba pendiente de sus labios y no el camino de aquellos dirigentes que lo que querían era hacer morir a Jesús, quitarle la vida a Jesús, matar a nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle hoy a la Virgen María, que ella, que es Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue por nosotros para que tengamos el discernimiento y saber qué decisión debemos tomar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque en Jesús nos manifestaste toda tu ternura y tu caridad paternal hacia nosotros. Reúnenos, Señor, como hijos tuyos a la sombra de tus alas y convierte nuestro corazón de piedra en otro de carne, capaz de agradecer el amor sin igual que tú nos muestras. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este viernes penitencial 20 de noviembre. Mis hermanos y mis hermanas, pidámosle hoy al Señor, a través del corazón inmaculado de la Virgen María, el discernimiento necesario para saber qué camino vamos a seguir. O seguimos al Señor, amamos al Señor, estamos con el Señor, o sencillamente, como hizo estos dirigentes, o hicieron estos dirigentes, se alejaron totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá hoy estemos cerca de nuestro Señor, le entreguemos nuestra vida y le pidamos a Él que nos dé vida y vida en abundancia. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, quiero recordarles las tres cosas que les recuerdo siempre. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. A través de esta página ustedes pueden encontrar artículos religiosos que al comprarlos se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Segundo, los invito encarecidamente
que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Ya superamos los 322,000 suscriptores, Dios nos está bendiciendo, pero necesitamos llegar al 1,000,000, así que regáleme su suscripción e invite a sus familiares y amigos a que se suscriban al canal. Y tercero, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Únanse a esta campaña, mis hermanos y mis hermanas, ayúdenme a sostener este ministerio, ayúdenme a crear más programas de evangelización, ayúdenme a llevar el evangelio al mundo entero. Recuerden que yo oro por ustedes para que Dios los bendiga y gracias por unirse a esta campaña $1 para la evangelización. Mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestra vida y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.